Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de el arte como forma de vida. Y para ello contamos con la presencia de Rolando Peña. Muy buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes, Michael. Pues te confieso que me siento sumamente honrado. Honrado yo, por poder estar aquí. Honra compartida. Exacto. Estamos en Madrid en septiembre de 2024 y, bueno, ¿quién es Rolando Peña? ¿Quién es Rolando Peña? Qué preguntita, Dios mío. Pues te voy a decir algo, Michael. Si yo supiera quién es Rolando Peña, yo estaría tan contento. Pero honestamente yo no sé quién es Rolando Peña. O sea, yo he oído tanto de un personaje llamado Rolando Peña, que además tiene un alter ego que le dicen, que se llama, creo, algo así como el Príncipe Negro, que yo la verdad que te confieso no entiendo nada. Yo cada día entiendo menos. Uh-huh. Y es lo mismo cuando me preguntan, ¿usted qué opina del arte? Y yo digo, bueno, el arte es una sensación, el arte es un sonido, el arte es un aroma. Pero ¿qué más te puedo decir del arte? El arte es el arte es como las moléculas, está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Pero nadie las ve. O sea, yo las toco, yo hago así, agarro mis manos y las muevo y de repente como que las toco y toco el arte, ¿no? Bueno, hasta ahí llego, pero ya después pasar de ahí digo, wow, ¿qué voy a decir? Después de Shakespeare, nuestro gran amigo Shakespeare, o Einstein, uh-huh, o Heisenberg, con su teoría, cuando dice que el átomo tiene un movimiento azaroso, o Einstein cuando habla de la relatividad, etc., o los fractales de Mandelbrot. Entonces tú empiezas, o sea, ahí te miras tú frente a ese espejo maravilloso, que es el conocimiento, y entonces tú dices, bueno, ¿y qué carajo hago yo aquí, Dios mío? ¿Por qué lo del Príncipe Negro? Mira, lo del Príncipe Negro tiene tantas historias, tantas interpretaciones que ya realmente yo creo que ya, sin modestia lo digo, pasó a ser un mito. Porque yo me comencé a vestir de negro a los 14 años. ¿Por qué motivo? No sé. Yo empecé a vestirme de negro. Mi madre me decía, pero bueno, estás de luto. Yo le decía en medio de toda esa soberbia juvenil, bueno, sí, estoy de luto por la humanidad, estoy de luto por ti y estoy de luto por el mundo, porque el mundo es una mierda a los 14 años, ¿no? Bueno, uh-huh, en fin, típico. Después pasó el tiempo y me sigo vistiendo de negro. Y un día probé vestirme, o sea, ponerme cosas con colores y me empecé a sentir malísimo. Ajá. Pero de verdad, empecé a sentir como una alergia, algo así. Entonces mi madre me dijo, mira, te voy a decir algo, sigue vestido de negro para que no jodas. Para quienes no te conozcan, vamos a poner un poco de contexto. Hemos titulado, de hecho, este episodio, El arte como forma de vida. Pregunta obvia, ¿ha sido el arte tu forma de vida? Absolutamente, absolutamente. Yo le he dedicado toda mi vida al arte. Yo estudié primaria, estudié secundaria, entré a la universidad a estudiar arquitectura, pero no se me ocurrió mejor idea que irme caminando por el pasillo de la Universidad Central de Venezuela, una universidad bellísima, por cierto, que la diseñó el arquitecto Villanueva, que es una especie de uh-huh, genio, que estudió con Le Corbusier en Francia, etcétera, en todas partes. Y voy caminando por un pasillo y veo una puerta entreabierta y me asomo, entro, están enseñando una obra de teatro y yo me siento y digo, wow, qué maravilla. Claro, en el fondo yo de niño dibujaba con colores Prismacolor y armaba Mecano y recitaba poesía y cosas. Yo soy como una especie de niño precoz, ¿no? Y lo digo sin modestia, es verdad. Entonces, pero yo veo aquello y empiezo a ver y digo, oye, pero qué maravilla, ¿no? Ya me había pasado en el Liceo Andrés Bello con anterioridad, pero hasta ahí llegó. Que entré a un ensayo en el Liceo Andrés Bello estudiando secundaria
igualito, una puerta entreabierta, entro y me siento en la última fila y el profesor Calcaño, que era el que estaba dirigiendo la obra de Don Juan, El convidado de piedra, de Alejandro Pushkin, Sí. dice, siento un ruido. Entonces yo hago la manita así, aterrorizado, yo tendría 14, 15 años, y me dice, ¿usted qué hace ahí? Le digo, disculpe, profesor, estoy sentado viendo el ensayo de ustedes. Si usted quiere me voy. Y me dice, no, venga para acá, venga, súbase al escenario. Entonces me subieron, una cosa esa de liceo, ¿no? Un teatrico chiquito. Me sube y me dice, ¿usted sabe leer? Y le digo, bueno, más o menos, ¿no? Me dice, entonces le dice al muchacho que estaba haciendo el papel del sacerdote, le dice, pásale tu libro a este muchacho para que lo lea. Entonces me dice, lea, por favor. Entonces era esa parte del Don Juan, ¿no? Y yo leo un poco lo del sacerdote. Entonces el Don Juan hacía un muchacho llamado Rudy, pues, que después nos hicimos grandes amigos. Y de repente el profesor Calcaño me dice, ¿a usted le gustaría hacer este papel? Y le digo, pero profesor Calcaño lo está haciendo él antes que yo. Y me dice, no, yo a usted no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si usted haría este papel, si se atreve. Y digo, bueno, de atreverme me atrevo, pero me da mucha pena con este muchacho, con este compañero. Me dice, no, ¿usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer? Le digo, sí lo hago. Entonces le dijo al muchacho que lo estaba leyendo, que ahora se transformó en un artista conceptual muy bueno, Claudio Perna, le dijo, mira, retírate porque tú lees muy mal y este muchacho lee mejor que tú. Así comienzo yo en el mundo del arte. O sea, es muy curioso, ¿no? Nunca por el teatro. Nunca me olvidaré. Y después me pasó en la Universidad Central que entro y veo a un personaje que lo hace José Ignacio Cabruja, un dramaturgo maravilloso, articulista, un genio realmente, que está leyendo un personaje de Bertolt Brecht. Y de repente cuando termina el ensayo, él baja y me dice, ¿cómo te llamas tú? Yo le digo, me llamo Rolando. ¿Rolando qué? Rolando Peña. Me dice, ¿y te gusta el teatro? Le digo, claro. Me dice, ¿quieres trabajar con nosotros? ¿Por qué no? Y ahí abandoné la arquitectura, abandoné todo y me metí en el teatro del liceo, de la Universidad Central, hacer teatro con ellos. Y de ahí, como también hacía danza contemporánea, terminé en Nueva York, donde ya mi vida, bueno, ya es otra historia, ¿no? Ahí conocí a Warhol, conocí a Ginsberg, a Ferlinghetti, a Gregory Corso, a Kerouac, todo ese grupo, ¿no? Y por ahí ya me enloquecí por completo y no he regresado a esa locura. Eres un hombre que tiene ya una vida larga. Bueno, sí, tengo una edad larga, sí, claro, a mucha honra, ¿eh? O sea, y has visto mucho. Pero vamos a remontarnos a aquellos tiempos de los que estabas hablando cuando eras joven. ¿Cuánto tienes tú de Peña? ¿Cuánto tengo, perdón? De Peña. De Peña. El apellido Peña. Que me imagino que es el de tu padre. Sí, claro, el apellido Peña tengo, bueno, o sea, las peñas ruedan, ¿no? Las peñas son así como peñones, ¿no? Yo creo que tengo mucho de Peña, sí, yo creo que sí tengo. También tengo mucho, porque yo me llamo Rolando Salvador Peña, también tengo mucho de Salvador. Yo creo que el nombre Salvador también me influenció para pensar de que seguramente yo tenía algo que hacer en la vida para la humanidad, no sé, esas son cosas que pensaba cuando era niño, ¿no? Y yo creo que las sigo pensando todavía sigo con esa pretensión. O sea, que lo logre o no lo logre no es mi problema. Yo pienso que lo importante es intentarlo. Yo sé que yo tengo una pequeña historia y cuando doy charlas lo digo, que todos tenemos una pequeña historia que debemos contar, pero contarla de verdad, sin miedo, sin angustia, sin nada. Son historias bonitas. Todos tenemos una historia. ¿Cuándo te diste cuenta de que las historias había que contarlas sin miedo? Bueno, la primera vez en el Liceo Andrés Bello confieso que sí tenía mucho miedo. Tenía miedo. O sea, porque era muy tímido. Yo sufrí de asma hasta los 11 años y eso me había creado una especie de timidez y de personaje introvertido. Porque claro, yo no podía hacer ningún esfuerzo físico
porque si hacía un esfuerzo físico me entraban ataques de asma Ujú. y no podía respirar. En esa época no había lo que hay ahora, ¿no? Una bombona con aire, qué sé yo. Entonces me ponía morado y me tiraba en el piso. Era muy terrible. Entonces era muy tímido. Después descubrí la gimnasia sueca y empecé a hacer gimnasia. Y la gimnasia me curó el asma realmente. Y dieta, claro, porque me conseguí un médico extraordinario que me dijo, mira, el asma es una alergia. Y tú le tienes alergia a muchos, aparte de que le tienes mucha alergia a mucha gente que te rodea, le tienes mucha alergia a muchos alimentos. Entonces, y él me lo demostró y era verdad. Por ejemplo, yo no podía comer carne, la carne me quedaba muy mal. La miel no podía ni olerla, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí me curé y entonces cuando me curé de asma, que ya sentí que como que tenía cierta fuerza, ya me podía conversar y relacionarme con mis iguales. Pero me costó un poco, me costó. Ujú. Has mencionado antes de pasada a tu madre. ¿Qué tienes tú de tu madre? Yo creo que yo tengo de mi madre muchas cosas, pero lo siento ahora, porque antes teníamos unas peleas terribles, Ujú. porque mi madre era una mujer muy bella, primero físicamente era una mujer muy bella, muy atractiva, y era una mujer sumamente dominante. Entonces yo le tengo mucha fobia siempre, cuando yo siento algo de dominación, brinco, Ujú. pero brinco para hacer al frente, o si estoy en una orilla de un río, brinco para la otra orilla, etcétera, etcétera. Pero después con los años me di cuenta de que mi madre fue una mujer extraordinaria, sin duda, como todas las madres, hombre, por Ujú. Dios. Lo que pasa es que mi madre era muy exigente, era muy dominante, era muy posesiva. Entonces, eso me hacía rechazarla siempre. De hecho, me fui de mi casa a los 14 años. Después Ajá. regresé y después me fui a Nueva York a los 19 años a vivir con nada, con 20, 30 dólares en el bolsillo. Y ahí me quedé y tuve la suerte de conocer a todos estos personajes maravillosos. Bien, vamos a hablar de ese Rolando Peña que llega con 19, 20 años a los Estados Unidos y se encuentra con una ciudad que probablemente tenía poco que ver con Caracas, que era donde tú Por vivías. supuesto. ¿Cómo fueron esos comienzos allí? ¿Cómo te ganaste la vida? Bueno, me la gané de diferentes formas. Muchas formas utilicé para ganarme la vida. Ahora, te voy a decir algo, fíjate, muy curioso. Para mí ya Nueva York era una ciudad que yo la había visitado mucho mentalmente, sobre todo a través del jazz, como te dije anteriormente. Sí, antes de que empezásemos a Sí, grabar ya estuvimos hablando de claro. que eres un Yo forofo siempre, del yo jazz. siempre fui un aficionado al jazz. Y tuve la suerte de llegar a East Village, donde estaba en esa época, por cierto, el Five Spot Café, que era este lugar donde tocaban todos los grandes, Thelonious Monk, Miles Davis, Charles Mingus, Dixie Gillespie. Y yo, 1961, que es cuando voy a tomar este curso de danza con Martha Graham, que me invitaron, por cierto, porque como bailarín parece que no era malo, yo no estoy muy seguro, pero bueno, eso decían, ¿no? Entonces voy con una beca por 3 meses, en un curso intensivo de septiembre, octubre, noviembre. Ujú. Entonces, yo llego ahí, la beca era que no pagaban en la academia, porque todo el mundo pagaba, era una academia en esa época muy, muy reconocida, y había gente ahí, yo conocí a una hija de Rockefeller, etcétera, era pura gente así, tú sabes, de muy alto coturno, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, yo llegué con muy poco dinero, entonces yo, a través de un amigo mexicano que había conocido, que tenía un pequeño estudio en el East Village, en la calle 10, entre la Segunda Avenida y la Primera, él se estaba yendo a México. Él tiene un estudio como el tamaño de esta habitación, donde pagaba $20 mensuales. Y me dijo, oye, si te interesa, te la paso a ti. Yo lo agarré. Y resulta que en un café en la esquina, llamado ¿cómo se llama el café? No me acuerdo en este momento el nombre, ya me acordaré que era un cafecito chiquito, hebreo, judío. Tomaban café Allen Ginsberg, el grupo Los Bignick. Entonces ya yo había sabido algo de ellos porque
yo siempre fui muy inquieto con la cultura americana y sobre todo, a mí siempre me interesó Kerouac y Ginsberg y Ferlinghetti, Gregory Corso, todos ellos, ¿no? Entonces, ya yo sentía como mucha atracción hacia ellos, ¿no? Pero estaba seguro que eran ellos. Pero entonces yo me iba a desayunar muy temprano y después muchas veces almorzaba ahí porque era muy barato, era sumamente barato y era una comida muy sana. Yo siempre he sido una persona sana. Y entonces ahí lo fui conociendo y me hice amigo de Ginsberg, porque Ginsberg hablaba español perfectamente bien. Entonces me hice muy amigo de él. Ajá. Entonces él me introdujo de cierta manera. Y yo le regalé a él un libro de Rafael Cadena, que ha sido premio acá, príncipe de Asturias y todo, y el Cervantes, ¿no? Sí. Y le regalé el libro Los cuadernos del destierro, y él no conocía a Cadena y se maravilló con el libro y me dijo, oye, pero qué bueno, y me dijo, te propongo algo, ¿te atreverías? Muy cerca, donde yo estaba, donde yo vivía, estaba el Poetry Center de Nueva York, por cierto, ahí en la Segunda Avenida y St. Mark's Place. Él me dice, ¿te atreverías a leer este libro, estos poemas conmigo? Yo los leo en inglés y tú lo lees en español. Y dije, claro. Entonces ahí entré con el grupo, una cosa siempre de suerte, ¿no? Siempre todo así como muy improvisado. Y claro, después conocí también yo me regresé a Venezuela y cuando regreso ya en el 65, ya a vivir con el plan de vivir, llegué a la YMCA que estaba frente al Chelsea Hotel. Fíjate qué curioso, ¿no? Todo era así, cosas siempre una cosa como muy de coincidencia. Sí. Y en el Chelsea Hotel, porque conseguí que Martha Graham me becara de nuevo, pero ya me daban un poquito más, me daban algo de dinero. Entonces, una de las bailarinas le invitó a salir conmigo y en el Chelsea Hotel hay un restaurante que todavía existe, que se llama Don Quijote, que es un restaurante español, además. Entonces, claro, yo no hablaba inglés todavía, entonces yo entré a ese sitio y me siento con esta chica muy linda, de la alumna de Martha Graham, y estoy sentado y muy tranquilo con ella, y en una mesa muy cercana a nosotros estaba un señor con una peluca con el pelo así como blanco, amarillo blancuzco, y un grupo. Y se me acerca un muchacho muy buen mozo y me dice, yo estaba vestido de negro con una capa, y me dice, ¿cómo es tu nombre? Yo le digo, yo me llamo Rolando Peña, y él hablaba italiano, y me dice, ¿tú hablas italiano? Le digo, bueno, yo hablo un poquito italiano y un poquito de inglés. Entonces empezamos a hablar y era Gerard Malanga. El poeta Malanga. Entonces el poeta Malanga me dice, no, porque ese señor que está sentado en esa mesa es Andy Warhol. Y él te manda a decir, dice, ¿te gustaría participar en una película con nosotros? O sea, mi vida siempre ha sido así. Antes de que empezásemos la grabación, ya me habías hablado de que la improvisación ha sido una constante en tu vida. Es mi leitmotiv de mi vida, siempre. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo no? Entonces nos sentamos con ellos y yo me fui de viaje de nuevo a Venezuela y después cuando regreso me hago muy amigo de un pintor cubano maravilloso, Waldo Díaz Balar, que vive en Madrid. Y yo le digo a Waldo, me dice, oye, voy esta noche a una cena donde está Warhol. Y yo le digo, bueno, vamos. Yo pensé que él no se iba a acordar de mí, se acordó de mí y me dijo, tú eres aquel muchacho con una capa negra. Yo seguía con la capa negra. Pero el príncipe negro. Sí, entonces me dice, ¿te acuerdas lo que te dijo Malanga, no? Que eso sigue en pie. Cuando tú quieras, vas a trabajar con nosotros. Le dije, claro. Y ahí comencé a hacer cosas con ellos, por ejemplo. Entonces toda mi vida ha sido así. ¿Qué puedes decir de tu experiencia con Warhol? ¿Qué aprendiste de él? Mucho. Mira, Warhol era un personaje realmente extraordinario. Primero él no hablaba, igual que Marisol, ella tampoco hablaba, que fue también gran amiga, ¿no? Él no hablaba, él hablaba muy poco, pero cuando hablaba te decía cosas tan certeras que era muy impresionante. Y yo pienso honestamente que Warhol es un tipo sin duda genial. Él tocó todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente, ¿no? El cine, fotografía, video, la pintura pop. O sea, yo pienso que él es un pionero, un gran adelantado de la historia, sin ninguna duda. Y mi relación con él siempre fue muy cordial
y muy decente. Él me tuvo mucho respeto y yo a él, por supuesto, muchísimo respeto, y tengo que reconocer que aprendí muchísimo con Warhol y que le tengo todavía una profunda admiración. Uh-huh. De todos, ya he dicho antes, he dejado entrever que tenías una larga vida, no sé si te importa que diga tu edad. No, en absoluto. Porque ya quisiera yo estar a mi edad como tú estás a la tuya, que tienes 81 años y estás que pareces una persona de 40. Es increíble, vamos. Estoy yo peor que tú. Pero bueno, eso se lo debo a mi ángel, que es Carla. A Carla me cuida. No, estamos, como la gente no nos ve, tengo que decir, estamos en tu casa aquí en Madrid y sentado junto a nosotros está de convidada de piedra, como se suele decir, sí, Carla, que es tu actual mujer. Mi ángel. Y bueno, aunque no ha abierto la boca, está aquí con nosotros y no se la oiga. Aprovecho para decirte una anécdota con Carla que es extraordinaria. Yo iba siempre al Teatro Teresa Carreño en los años 80, cuando iba a Venezuela, y me sentaba en el cafetín, un restaurancito que había en el Teatro Teresa Carreño, donde pasaban los bailarines, pasaba todo el mundo, qué sé yo. Y por lo general me tomaba un café o almorzaba con José Ignacio Cabruja, que el que te conté, con el cual sí, hicimos cosas maravillosas juntos, Testimonio, Homenaje a Miller, que fueron los dos primeros espectáculos multidisciplinarios que se hicieron en la América Latina y en Venezuela. Era teatro, danza, proyecciones, improvisaciones, etcétera, etcétera. Y siempre pasaba una muchachita delgadita, así, tiesita, así, pero como un alambrito. Y yo le decía a José Ignacio, oye, vale, esa muchacha, chico, es muy bonita, pero fíjate, ella no camina, ella levita, parece un ángel. Y José Ignacio Cabruja, que tiene un humor negro, me dice, oye, ten mucho cuidado con los ángeles porque puede ser un ángel exterminador, dice Cabruja. Bueno, yo a esa niñita más nunca en mi vida la volví a ver, más nunca. Llego a Miami, voy a un homenaje que le hacen a un poeta, a un gran fotógrafo venezolano que murió, Luis Brito, y me encuentro ya una muchacha ya de cierta edad, ya han pasado, ya no es una niñita, bella, es como una señora, que me saluda, yo la saludo, y yo le digo, hola, honestamente yo no la reconocí. No la reconociste. No la reconocí. Ella sí a mí, pero yo no a ella. Y de repente le pregunto, ¿y qué haces tú? Y me dice, ese no es problema suyo. Tiene carácter, así como tú la ves que parece un angelito, cuidado, Cabruja tenía razón, cuidado con los ángeles exterminadores. Entonces yo me quedo así y digo, joder, está bien. Entonces agarro y saco de mi carterita que siempre tengo así, una tarjetita, y le digo, oye, discúlpame, cuando se te ocurra, si te ocurre algún día, llámame por teléfono y conversamos, ¿no? Ella se me quedó viendo, pero agarró la tarjeta y la guardó, pero con cierta distancia y con cierta inclusive hasta rabia, diría yo. Después se lo preguntamos a ver si es cierto. Bueno, pasó como un mes, suena el teléfono y es ella que me dice, hola, ¿cómo estás tú? Es Carla, ¿te acuerdas de mí? Sí, como no, claro, Carla, que me acuerdo de ti. Me dice, bueno, te estoy llamando porque tengo un amigo que inauguró una exposición y me gustaría invitarte. Le digo, oye, pues con mucho gusto. Y fui a la exposición que me invitó Carla. La exposición a mí no me gustó y a ella tampoco. Yo se lo dije muy sinceramente, oye, pero esta exposición me parece una mierda. Y me dice, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero me invitó la novia de él que trabaja conmigo. Entonces, bueno, de ahí salimos y ahí comenzó todo un romance que ha durado ya, yo digo que 9 años. Ella dice que no son 9 años todavía, pero yo no puedo discutir con ella, imagínate. ¿Qué le voy a decir? Si ella dice que no son 9 años, no son 9 años. Bueno, la tenemos aquí, aunque no se la oiga. Doy fe de ello. Estábamos hablando de que llegas a Nueva York, que ahí conoces a Andy Warhol y a otras personas. ¿Te costó mucho encontrar tu voz como artista? ¿Perdón? ¿Te costó mucho encontrar tu voz como artista? No, porque ya mi voz la llevaba conmigo, fíjate. Cuando yo hice Testimonio y Homenaje a Miller, como te dije, fueron espectáculos pioneros para la época, música electrónica y mucha improvisación con los sonidos, sobre todo sonidos muy improvisados. Nosotros con una grabadora de esas Ampex de antes, que eran como una maleta, salíamos a la calle, grabábamos a la gente hablando, el tráfico, el ruido, las mentadas de madre, los insultos de la calle,
Eso era lo que yo usaba para improvisar la danza, los movimientos que yo improvisaba, ¿ves? Ujú. Y habían proyecciones de transparencia, de diapositivas, etcétera, etcétera, y también proyecciones de películas en 16 milímetros, todo esto junto con todos estos sonidos. La verdad que fueron espectáculos muy potentes para la época y muy avanzados. Lo digo sin ninguna modestia. Y claro, eso también me sirvió a mí cuando entré a Nueva York, me ayudó mucho, me abrió mucho las puertas, porque era como el inicio de toda esta cosa psicodélica que se llamó después, ¿no? Y de hecho, Ginsberg me invita, cuando él vio ciertas fotos y de catálogo que yo le di, por supuesto, él me llama un día y me dice, mira, yo voy a montar algo con Timothy Leary, que en ese momento es el profeta del LSD. Le vamos a montar un espectáculo en el teatro, en el Second Avenue Theatre. ¿Te gustaría participar con nosotros? Le digo, por supuesto. Y entonces ahí entro yo a hacer la parte de la coreografía, y todo eso se llamaba The Illumination of Buddha, la iluminación del Buda. Y eso fue una cosa muy avanzada, porque entonces yo utilicé muchos de mis compañeros de danza de la Academia de Martha Graham, muchachas y muchachos jóvenes, muy hermosos, muy bellos, todos desnudos en pelota. Uh-huh. Entonces yo le ponía los marcaba con pintura fosforescente y luz negra. Entonces era muy, muy impactante como efecto visual en ese momento sobre todo, ¿no? Y utilicé sonidos de los indios maquiritares de Venezuela que había grabado un intelectual tipo genial llamado Juan Liscano. Uh-huh. Y él me había dado, cuando yo me fui, me dio una cinta de esas grabaciones que él había hecho, cosas pioneras también. Entonces todo eso fue The Illumination of Buddha, más los textos que leía Ginsberg y todas las cosas que decía este señor, el doctor Timothy Leary. O sea, hablando del LSD, que era la trascendencia, que era no sé qué cosa. Ya esa historia tú la conoces seguro. Al final resultó que, bueno, que hay un gentío cayó en eso y fue terrible, ¿no? Exactamente, hay mucha gente, la verdad es que a veces a mí me da pena decirlo, pero parecía como una gran idea y al final resultó un horror, un desastre. Como todas esas cosas, las drogas siempre son una trampa. Tú la puedes justificar como tú quieras, que si el yagé, lo otro, los hongos alucinógenos, todo eso es una mierda, todo eso no sirve para nada, sino para nada, para eso, para joderte la vida. Uh-huh. Bueno. Y cuando miras ahora atrás en tu vida con retrospectiva, ¿qué momentos clave desde el punto de vista artístico dirías que fueron los que te marcaron a ti como artista a lo largo de toda tu vida? Momentos claves artísticos. ¿Cómo no? Mira, en el 65, 65, me hizo los 60, cuando monté Testimonio y homenaje a Henry Miller, que de paso fue el primer homenaje que le hicieron a Henry Miller en vida. Uh-huh. Que por cierto, esto también me ayudó mucho cuando yo llego, que le muestro a Ginsberg el catálogo de plegable, así muy sencillo, como era la cosa de la época, ¿no? Que le muestro el homenaje a Miller y el texto que yo escribí. Ginsberg lo leyó porque él hablaba y leía español perfectamente bien. Y me dijo, joder, pero esto está muy bien. Y me dice, mira, nosotros vamos a ir a un recital en Big Sur. Primero vamos a San Francisco, a City Light Bookstore, que era la librería de ellos, que la dirigía Ferlinghetti. Y me dice, si quieres, vente con nosotros. Y después me gustaría ir a Big Sur a visitar a Miller, a Henry, que es muy amigo, y llevarle estas cosas porque a él esto lo va a emocionar mucho. Entonces yo fui con ellos a City Light Bookstore, los acompañé, todos leyeron, estaba Michael McClure, estaban toda una gente maravillosa. Yo tuve ese inmenso honor, ese privilegio de estar con ellos. ¿Ves? Y después Ginsberg me dice, vámonos a Big Sur, que era muy cerca de San Francisco, era como una hora y media, a la casa de Miller. Entonces fuimos a la casa de Miller, que estaba casado con una muchacha como 30 años más joven que él, japonesa, muy simpática, muy linda. Y entonces Ginsberg le dice, mira, este muchachito, venezolano, y te hizo un homenaje. Él dice, ¿qué? Me hizo un homenaje a mí. ¿Y de dónde este muchacho me hace un homenaje a mí? Y él le dice, bueno, habla con él. Henry Miller también hablaba un poco de español. Uh-huh. Todos ellos hablan español. ¿Por qué motivo? No sé, pero hablan español.
tan chapuceado como inglés, pero hablaba mejor que yo. Entonces nos entendimos y entonces le dice Miller a Ferlinghetti, ¿y de dónde carajo sacaste este geniecillo? ¿Y de dónde carajo lo sacó? Yo me reí mucho. Entonces, claro, esa noche nos quedamos durmiendo ahí con Miller, que fue muy simpático. Entonces él preparó una cena y todo, era un gran gourmet. Y por supuesto mucho vino y de todo, ¿no? Mucha marihuana también. Yo fumo un poquito, a mí nunca las drogas me han llamado mucho la atención, honestamente. Sí. Entonces, claro, esa fue una experiencia muy linda, ¿ves? Entonces él le decía a Ginsberg, pero se lo repetía acá como cada media hora. Y este niñito me hizo mi homenaje. Me dice, pero es el primer homenaje que me han hecho en mi vida, pero qué increíble. Él no lo podía creer. Yo tampoco. Honestamente, yo tampoco. O sea, ese fue un momento clave en tu vida. Eso fue muy importante en mi vida, muy importante. Y luego, bueno, cuando ya entro en Nueva York y conozco a Warhol, que trabajo en películas con él, cuando hice con Ginsberg The Illumination of Buddha, la iluminación del Buda, son muchas cosas, son muchas anécdotas que ahí me han marcado mi vida y que bueno, no sé, tengo que darle gracias a alguien, no sé, a Dios debe ser, ¿no? ¿Tu vida puedes separarla del arte o son una única cosa, vida y arte? Mi vida es inseparable del arte y del amor. Inseparable, absolutamente. Te lo preguntaba porque te he dicho antes, ¿qué momentos claves hay en tu vida artística? ¿Qué momentos claves hay corresponden esos momentos clave de tu vida artística con tus momentos clave vitales, es decir, en tu vida? Sí, claro, pero también hay otra anécdota que no te he dicho. A comienzos de los 60, 1960, con mi madre caminando por el centro de Caracas, por una zona llamada El Silencio, que es muy curioso porque es una de las zonas más ruidosas del mundo, pero se llama El Silencio, esas contradicciones típicas. Ahí yo descubrí un aparato, donde tú te metías una monedita y te hacías fotos, que eran los fotomatones. Sí. Entonces yo soy como pionero de los fotomatones porque yo desde el año 1960 es mi primer fotomatón y yo seguí haciéndome fotomatón. Yo hice un diario de fotomatones prácticamente de mi vida y eso se considera como de la forma como yo lo hacía, era como el inicio del fotomatón como arte. Sí. Entre otras cosas. Entonces para mí eso fue muy importante también, obviamente, ¿no? Son muchas cosas. ¿Qué te dio Nueva York o los Estados Unidos en general que no te diese Venezuela? Mira, Nueva York, en realidad no los Estados Unidos, Nueva York, porque para mí los Estados Unidos es los Estados Unidos y Nueva York es Nueva York. Nueva York es una ciudad muy particular, mira, primero que es una isla, o sea, Manhattan es una isla que era donde yo vivía, porque Nueva York son como 5 boroughs, Brooklyn, Queens, sí, etcétera, etcétera, New Jersey. No, cuando te hablo yo de Nueva York, te hablo de Manhattan, que fue donde yo llegué y de ahí viví 20 y pico de años y de ahí salí. Yo iba a esos sitios así a visitar, más nada. Yo me crié, o sea, me formé en Manhattan, realmente, ¿no? ¿El Rolando Peña que entró en Manhattan es distinto al Rolando Peña que salió de Manhattan? Dices, pasaste ahí 20 años. ¿El Rolando que entró en Manhattan es distinto al que salió de Manhattan? Yo pienso que salió un poco más avesado, salió un poco más, con mucho más sabiduría, obviamente, por supuesto, y mucho más cancha, ¿no? Obvio, y mucha más seguridad ante la vida, lógico. Yo creo que Manhattan realmente es una ciudad muy particular y muy especial. Entonces, por eso cuando tú me dices a mí, Nueva York, los Estados Unidos, sí. Mira, Manhattan es una isla, y es una isla que yo pienso que no tiene, en esa época sobre todo, no tenía nada que ver con ningún otro país del mundo. Ajá. Tal vez un poquito París y Londres un poco también, pero Manhattan era algo muy particular. Además, acuérdate de una cosa, Manhattan 100% es una ciudad de inmigrantes. Yo sí. Soy un inmigrante. ¿Me entiendes? Sí. Todos nosotros somos inmigrantes. Y éramos inmigrantes que llegábamos a Manhattan cada quien buscando el sueño americano o el sueño neoyorquino, diría yo más bien, ¿no? Entonces muchos lo lograron, otros no.
Yo no sé si yo lo logré, yo lo que sí estoy seguro que logré cosas maravillosas para mí, cosas muy hermosas, y logré, conocer toda esta gente tan extraordinaria que le dieron un vuelco a todo lo que estaba pasando mundial en el mundo, en todas las artes, en la poesía, en el video, en el cine underground, en todo, etc. Uh-huh. Yo fui amigo de Duchamp, por ejemplo, de todos ellos. O sea, yo los conocía a todos. Porque además, en esa época, en Manhattan, era muy fácil conectarse con la gente. Tú ibas a los lugares donde ellos iban y te conectaban, y la gente era muy abierta. Yo ahora he vuelto con los años, he vuelto con Carla inclusive, y ya no tiene nada que ver. Ajá. Ya es otra ciudad. O sea, no te reconoces en ese momento. No me reconozco nada y no viviría en Nueva York en este momento. Fíjate, una ciudad que yo adoré, pero por años la adoré. Fíjate, me siento mucho mejor en Madrid, y no es demagogia. Uh-huh. Me siento mucho mejor en Madrid. Yo siento que Madrid en este momento está pasando por un proceso como el que yo viví en Nueva York en los años 60. A ver, explica eso. Ajá. ¿A qué te refieres? Mira, yo siento que en Madrid hay mucha apertura en el arte. Y no solamente Madrid. Uh-huh. Yo siento, por ejemplo, que en España, en unos pueblitos así que yo ni conozco, por ejemplo, en Berja, yo estuve ahora en Berja con Carla, nos invitaron a una cosa de poesía visual, de arte sonoro. Sí. Y te digo, es un pueblito de 6.000 habitantes, creo, algo así, que está ahí en Andalucía, al lado de esta ciudad donde firmaron los Spaghetti Western, ¿cómo que se llama acá? Almería. Y en ese pueblito, chico, yo vi unas cosas que me emocionaron tanto. O sea, yo fui como invitado de honor, me dieron la llave de la ciudad, etc. Ahora que has mencionado de Almería, una anécdota. Tengo una amiga almeriense. No sé si tú que has estado en los Estados Unidos, cuando has mencionado lo de los Spaghetti Western, si tú vas a un bar allí y pides un cherry gun, ¿sabes lo que es el cherry gun? No. Cherry gun es una barra de pan, que no me acuerdo si tiene tomate y jamón, pero eso viene de cuando estuvieron los estadounidenses grabando las películas del oeste. Decían Sheriff Gun, la pistola del sheriff. Y tiene un montón de nombres de platos, de comidas. Pero qué maravilla, anécdota, no la conocía, pues la repetiré y te nombraré. Qué bueno, qué bonito. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que yo voy a este festival que lo organiza un muchacho llamado Francisco. ¿Cómo se llama? Francisco algo. Un personaje extraordinario que no duerme. Él está totalmente pendiente de lo que está haciendo y ha logrado algo increíble. Bueno, ahí, por ejemplo, me acuerdo que yo llegué, nosotros llegamos y esa tarde había un recital caminando por las calles de Berja, sí, de un Francisco Escudero, Centro de Poesía. Tengo que nombrarlo porque se lo merece. Francisco, un genio, definitivamente un tipo genial. Bueno, ahí, entre todas las cosas que ellos organizan, yo vi algo que de verdad que me conmovió hasta las lágrimas, que era señoras de más de 80, 70 años caminando en silla de ruedas, con bastones, etcétera, leyendo poemas por las calles de Berga, maestro. Toma ya. Cuando yo vi aquello, yo dije, wow, wow, muy fuerte. Desde luego. Eso es Berga. Ajá. Y te digo, y después me he enterado después que hay cantidad de sitios, así como Berja pequeño, donde hacen arte sonoro, videoarte, arte postal. Aquí trabajan mucho con el arte postal. Uh-huh. Yo tengo años también haciendo arte postal, no dedicado totalmente, pero es algo que siempre me ha interesado. Entonces te digo, yo encuentro que España está en un momento muy importante y muy interesante. Hay una gran apertura hacia el arte, pero el arte de verdad, o sea, el arte vivencial, el arte de las ideas, de la vivencia, el arte vivo. Y eso es lo que me interesa. Ahora, aprovechando que estás hablando del arte vivo y que has mencionado Madrid, que era una ciudad abierta, voy a hablar de cómo nos conocimos tú y yo, para quien eventualmente nos conozca sepa de dónde viene nuestra relación, porque fue precisamente aquí en Madrid y no hace tantos meses, durante la Feria del Libro de mayo de 2024 en Madrid. Era un día lluvioso y estábamos son las casualidades de la vida. Estábamos sentados en una terraza, a pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, A pesar de la lluvia. Y estaba yo con el poeta
José Mateos, también con Ayoce González, que es el director, es un filósofo y director de la revista Numinis. Y estabas tú con Enrique Bravo, que es músico. Exacto. Y no sé qué oyó José Mateos, no recuerdo ahora qué es lo que oyó José Mateos, que siempre tiene la oreja pegada, Sí. de vuestra conversación, y os dio pie a conversar, y eso dio pie a que pasásemos toda la tarde ahí hablando y conversando, juntos, hasta el punto de que 5 meses más tarde estamos aquí frente a frente, Hombre, conversando. lo Y cual- entre tanto tú has estado en los Estados Unidos y has vuelto a Madrid, o sea que han sucedido muchas cosas. Hombre, sí, pero por supuesto, no, eso fue un encuentro maravilloso que se lo agradeceré siempre a ustedes y a Enrique Bravo, porque un poco Enrique le dijo algo a Mateo. José Mateos, exactamente. Entonces José Mateo se picó y empezó a abrir. Sí, sí, sí. Picó, entonces yo le hablé por la poesía y le hablé de Exacto. Cadena y él me dijo, Cadena, claro, yo lo he leído, yo sé que es Cadena, es un poeta extraordinario que se acaban de dar el premio, ¿cómo se llama? El Príncipe de Asturias. Sí, No, el Cervantes, perdón. Cervantes. Digo, sí, claro, yo un poco vine acá y fui allá a verlo, ¿no? Y estuve con él. Y por ahí empezó todo. Y después ustedes fueron al stand Exactamente, de la Feria del Libro. Estuvimos del libro y compraron el libro, además. Exactamente, Cosa sí, que lo tengo justo aquí. Que tú lo Que tienes es Rolando Peña. Y ponen en el... Bueno, como la gente no lo puede ver, lo describo, hay como un círculo en el que hay barriles de petróleo de Flotando. color dorado. Total. Y pone bienvenido a mi mundo del arte. Welcome to my art world. Y también en francés. Bienvenue à mon univers artistique. Y aquí pues hay un compendio de muchas de tus obras. Sí, está prácticamente gran parte de todo mi trabajo. Y ese libro, por cierto, lo diseñó Carla, Ajá. que es una gran diseñadora. Es un libro extraordinario. O sea, yo considero que es un libro bellísimo. No solamente por mí, sino también por ella. Uh-huh. Si miras atrás ahora, tú que has vivido tanto, ¿en qué ha cambiado el mundo en general respecto a la época que te tocó vivir en la que desarrollaste tu vida de artista? Qué buena pregunta, fíjate, te lo voy a responder inmediatamente. Ha cambiado. En esa época yo pienso que éramos más inocentes. Uh-huh. Sí, había mucha inocencia. Sí. Yo creo que eso es un poco como te digo yo, una de las partes que yo siento más, ¿me entiendes? Éramos más inocentes, éramos mucho más espontáneos y éramos muy poco interesados en la parte comercial y el dinero en general. Te hablo del mundo del arte. Sí, sí, sí. No te hablo del otro mundo porque el otro mundo no lo conozco. Si empiezo a hablarte de la financia y esas cosas, yo no tengo la menor idea. Uh-huh. He aprendido algo con Carla, porque Carla sí sabe algo de finanzas, gracias a Dios. Entonces, yo pienso que eso es muy, muy interesante. O sea, yo llamo a esa época la edad de la inocencia. Uh-huh. Éramos inocentes, de verdad, verdad. Y fíjate que yo creo que por esa inocencia, precisamente fue por lo cual se desarrollaron tantas cosas tan interesantes. Porque eso no comenzó solamente en los 60 con nosotros. Eso ya había comenzado con los nadaístas, con los dadaístas, con los surrealistas. O sea, estamos hablando de una época realmente, yo pienso que de la mitad del siglo XX para acá, todo ese periodo pasaron cosas extraordinarias, ¿no? Toda esta cosa de Breton, qué sé yo, los poetas malditos, Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, el Conde de Lautrémont's, Le Chant de Maldolor, o sea, todas esas cosas que realmente nutrían en la música, bueno, Stockhausen, Edgar Varese, Satie, eran realmente personajes geniales. ¿Eh? Fíjate, ahora estoy reflexionando sobre esto que estás diciendo. Eso no significa que no te estuviese escuchando y de todo lo que has dicho anteriormente, porque has nombrado a muchísimas personas a lo largo de esta conversación. Has nombrado a muchas personas. Y el comentario que quería hacer es que lo digo porque en alguna ocasión conocidos o amigos míos me han preguntado ¿y para qué haces estos episodios? Y voy a dar una primicia, porque es verdad que a uno siempre le gusta que eso que hace pues lo compartan
personas Claro. contemporáneas. Pero mi idea primigenia era hacerlo para gente que nos pueda escuchar, si nos pueden escuchar dentro de 100, 200 o 300 años. No para gente de ahora. Porque lo decía porque has nombrado a muchas personas que ahora, algunas personas que tenemos cierta cultura, tenemos referencia de quién pueden ser, pero ¿quién conocerás a ti, a Edgar Varese, a Gillespie dentro de 100, 200, 300 años? Y si nos pueden escuchar pues, e indagan, pues pueden averiguar quién fueron esas personas. Claro, en el fondo, mira, en el fondo nosotros somos unos grandes seductores. Uh-huh. Partimos del principio de la seducción. Y la seducción un poco también es aportar conocimiento. Porque para seducir tú tienes que aportar algo. Uh-huh. Yo no tengo dinero para aportar, ¿me entiendes? Pero tengo cierto conocimiento que es lo que aporto y lo que me llena de mucho orgullo. Uh-huh. Entonces, te voy a contar una anécdota bellísima con Edgar Varese. En el año 63 ya yo había hecho con Grishka Holguín y Sonia Sanoja, dos profesores de danza contemporánea en Caracas extraordinario. Perdona que te interrumpa, para quienes nos estén escuchando ahora en 2024 o los años que estén próximos a 2024, Edgar Varese para mí es uno de los grandes compositores del siglo XX, y Frank Zappa, también un grandísimo músico estadounidense, pues mucha de su música que se considera rock está inspirada, dicho por él mismo, en Edgar Varese. Oye, es que me estás cortando lo que te voy a decir. Ay, perdona. Óyeme. En el 63 yo voy a Sullivan Street, en el West Village, a la casa de Varese, que estaba en la planta baja. Yo le toco el timbre y me habla este señor. Yo le había llamado por teléfono porque había averiguado todo. Le digo, ¿cómo está usted, maestro Varese? Varese hablaba español perfectamente bien, además. Mira, no lo sabía eso. Sí. Yo entro y está con un muchacho delgadísimo, con una barbita, Frank Zappa. Frank Zappa. Entonces, sí, señor. Yo conozco a Zappa ese día, ahí en la casa de Edgar Varese, y pues, esa era la primicia que te iba a decir. O sea, que Zappa, así es, todas sus composiciones estaban muy influenciadas por Varese. Así es, o sea, así es. Zappa estudió con Edgar Varese, él nunca lo dijo. Creo que sí lo dijo, pero muy poco conocido. Entonces yo conozco a Frank Zappa en el año 1963, un muchacho delgadísimo, con barbítico, ya con una colita de caballo, que era Frank Zappa, en la casa de Edgar Varese. ¿Qué te parece? Pues me acaba de sorprender, porque además fíjate qué casualidad, que yo sabía de esa influencia de Frank Zappa. ¿Quién conocerá a Frank Zappa dentro de 200 años? O a Edgar Varese. Imagínate. Y Frank Zappa, yo siempre he dicho que para mí, Frank Zappa realmente es un genio. Sí. Sí, Frank Zappa es un genio. O sea, de la música esa de los 60, o sea, lo que supuestamente es lo que se llama el rock and roll, el rock, como tú me lo quieras llamar, Zappa es un genio, era un tipo genial. Las composiciones de Zappa eran pero realmente extraordinarias. Esa cosa, por ejemplo, Susan Cream Cheese, es de una belleza, porque además él agarra lo cotidiano, sí, y le mete detrás un fondo absolutamente clásico que nadie entendía un carajo. Zappa es muy poco comercial. Muy poco lo entiende. ¿Eh? No. Es un tipo genial, un genio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ir terminando, pero antes de pasar a la parte final de este episodio que hemos titulado El arte como forma de vida, me gustaría que nos contases. Como ya he dicho anteriormente, tienes una vida muy larga y has visto de todo y habrás hecho de todo. Pero si tuvieses que resumir tu vida en, no voy a decir 4 palabras, pero en poco, ¿cómo la resumirías? O mejor dicho, ¿qué te gustaría que alguien de dentro de ahora o dentro de 100 años, si nos pueden escuchar, supiera de Rolando Peña? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir de lo que yo pienso de mí, de lo que yo aspiraría realmente? O que de la gente se recordara de mí. Mira, una persona muy curiosa, con mucho interés por todo lo que pasaba a su alrededor, y que simplemente aprendió a caminar por todas las cuerdas flojas del mundo, sin malla protectora,
siempre creyó en el riesgo, siempre creyó en la improvisación y sobre todo en la libertad y el amor. Lo más importante para mí es la libertad y el amor. Lo demás, bueno, ya son otros detalles, ¿no? Que bueno, que los demás se encarguen de, en fin, de definir eso. Voy a tocar muy de pasada, porque también sé que ahora actualmente, por lo menos en España y en el mundo, es un tema controvertido, pero sí quiero abordarlo, porque tú eres venezolano y, sí, cómo no. y es un venezolano que está fuera de Venezuela. Claro. Y has hablado de la libertad y del amor. ¿Hay libertad y amor en Venezuela actualmente? En este momento no. En este momento lo que hay en Venezuela es un régimen espantoso, es un cartel, realmente es un cartel de la droga. Ellos lo llaman el cartel de los soles, que son todos estos generalotes que tienen medallas, tú sabes, de oro, que simplemente nunca se las ganaron realmente, porque nunca fueron a ninguna guerra, ni hicieron ni ningún acto heroico. Simplemente son delincuentes. O sea, Maduro es un delincuente, y ese grupo que lo acompaña, Cabello, Rodríguez, etcétera, son puros delincuentes. Ahora están armando un lío y como delincuentes, para defenderse, entonces empiezan a crear víctimas, que ellos son víctimas y que los están atacando y que los van a asesinar, etcétera. Y ¿sabes qué es lo que más, en el fondo todo eso me parece terrible, pero lo que más me molesta? Que son copias de lo que ya hizo Fidel Castro, que también era un soberano hijo de puta, porque lo era. Fidel Castro yo lo conocía además, tuve la chance de hablar con él en 2 o 3 ocasiones. Era un tipo genial, era un genio del mal, pero era un hijo de puta. ¿Tú me entiendes? Sí. Y era tan hijo de puta que él, un poco usando toda esta cosa del Stasi alemana y la KGB y todo eso, armó toda una estrategia por lo cual, bueno, dominó Cuba por 60 años y pico, ¿no? Fidel Castro prácticamente una vez cada 2 o 3 meses inventaba que lo iban a asesinar para que la tensión se diluyera en los horrores que él estaba haciendo, los fusilamientos que los hizo con el Che Guevara, etcétera, etcétera, que era otro monstruo realmente, ¿no? O sea, esa especie de Robin Hood que ha armado la juventud y mucha gente que era el Che Guevara. El Che Guevara era un asesino absolutamente deleznable y terrible, por supuesto. Yo pienso que cuando las aguas se calmen, ¿ves? Se le da la historia de una forma distinta. Lo que va a salir, mira, del fondo de todo eso, va a ser tantos excrementos y tantas cosas espantosas que de verdad va a ser muy, muy lamentable. Ha sido una historia muy lamentable, al menos para mí, que he estado con ellos inclusive. Al Che Guevara también lo conocí, en el 61 en La Habana, igual que a Fidel, igual que a Raúl. Los conocí, yo era un muchachito, pero yo venía de la universidad y venía de la danza, entonces fui invitado a un festival de danza mundial, etc. Ahí los conocí a todos. O sea, te hablo con esa autoridad de que estando muy joven los conocí. Y te digo algo, el comienzo de la Revolución Cubana fue realmente extraordinario. A mí siempre, después con los años, me recordó un poco lo que yo viví en Woodstock. Esa cosa así bellísima, de la gente en la calle, se abrazaban, las muchachas guerrilleras todas bellísimas, con los uniformes de militares y toda la cosa, ¿no? Era muy lindo. Y después fíjate cómo lo fueron llevando a lo que, lo que es eso, pues, el horror de los horrores. Qué lástima, ¿no? Tú sabes que me da mucha lástima. Porque yo en esa época pensé que eso podía ser una cosa realmente que podía ayudar mucho a la humanidad. Se transformó en un cartel de droga. Voy a pedirte a ver si puedes hacer de pitoniso en este caso. ¿Llegará algún día la democracia plena a Venezuela? Yo sí creo que va a llegar, pero no todavía. Desgraciadamente, yo pienso que todavía falta mucho. Porque, fíjate, todavía la gente... Hay una cosa terrible, chicos, que han inventado, que es algo que llaman la política correcta, lo que es políticamente correcto. Exactamente. Yo soy absolutamente incorrecto. Yo soy incorrecto en casi todo, pero en política más. Eso es un chantaje, chicos. Eso es un chantaje terrible. Entonces, con ese chantaje de que esto es políticamente correcto, en Venezuela, en Caracas, están matando a un montón de muchachos de 14, 15 años
por un hecho muy sencillo, por protestar, chicos. Por protestar porque quieren ser libres, ¿vale? Oye, como en España todo el mundo quiere ser libre en el mundo entero. Ellos simplemente lo que están es protestando pacíficamente, porque no tienen ni un corta uña siquiera. Y los matan, los meten presos, los torturan, a las muchachas se las violan, entre 15, 20 militares, esto de mierda asqueroso, ¿tú me entiendes? Sí. Es algo deleznable. ¿Y qué pasa? Eso sucede ahí y ya está. Y Maduro ahora está inventando de que lo van a asesinar, de que entonces agarra presos a 2 pobres muchachos españoles que están en no sé dónde carajo, y a 3 gringos por ahí turistas. Entonces que esos son enviados, espías terroristas. Ajá. Que lo van a matar a él. A ese personaje de mierda, chico, por Dios. Yo sí quisiera que lo mataran, ¿oíste? Te lo digo con toda sinceridad, sin que me quede nada por dentro. A mí me encantaría que los mataran a todo ese grupo de deleznables, de miserables. Tenemos que terminar y te hago la pregunta que hago a todos los invitados. Si tuvieses que recomendar un libro que hay que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? ¿Qué libro recomendaría? El Don Quijote de la Mancha. Don Quijote. Y lo mismo aplicado a la música, es decir, una música que alguien tiene que escuchar sí o sí alguna vez al menos en la vida antes de fallecer. ¿Qué música dirías? Toccata y Fuga de Johann Sebastian Bach. Pues fíjate, pensé que ibas a decir algo de jazz, pero veo que hasta has ido por uno de los canónicos de la música. Toccata y Fuga de Dios. Es que yo soy un clásico. Yo soy un clásico. Yo soy un clásico vanguardista, pero soy un clásico. Sí, sí. Y ahora la petición que hago a todos los invitados que han pasado por aquí. Ya he dicho que a mí me gustaría que las palabras que estamos diciendo se escuchasen dentro de muchos años. Y si alguien dentro de muchos años es capaz de descifrar la lengua en la que estamos hablando y puede escuchar tu voz en forma de onda sonora, ¿tienes algún mensaje que dejar? Sí. Pues adelante. Petróleo seré, más petróleo enamorado. Pues Rolando, muchísimas gracias por haber participado en Sapere Aude. Un honor haberte tenido aquí. Muchísimas gracias a ti. Y nada, seguiremos en esta aventura de la vida improvisando y teniendo el arte como forma de vida. Muchas gracias.